Pymes, Perú. Política al Día es el segmento en el que desarrollamos todos los lunes y hoy conversamos justamente con nuestro panelista permanente, el doctor José Manuel Ballesteros, y por cierto nuestro invitado especial, don Humberto Sánchez Palacios, economista de profesión, escritor, empresario y por cierto tiene varias otras actividades. Con él nos conocemos hace muchos años en las carreras de la dirigencia en el sector de la pequeña empresa. Humberto, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, aquí interesados, a ver por dónde empezamos, si empezamos por Sabe la historia, yo, si me permites, sí, ¿no? por La favor. historia, sin la historia no nos conocemos muy bien. Correcto. Sí, en efecto, en primer lugar, mis felicitaciones, ¿no? Ingeniero, sabemos de su labor como economista, como investigador de un fenómeno social y económico, y de hecho el más importante en las últimas décadas de la economía y la sociedad y hasta la cultura peruana. ¿Cómo es que se inicia el fenómeno de Gamarra? Seguramente en las primeras décadas fue un poco imperceptible para el grueso de la población. ¿De qué décadas podemos hablar del germen o el embrión de Gamarra? Bueno, nos remontamos a los años 50, 54, 56, que es donde se establecen ya prácticamente los pioneros que podríamos decir formaron el gran emporio que lo que hoy se conoce como Gamarra. Estos pioneros fueron muchachos de 17, 14, 19 años de edad, que vinieron de las provincias, diferentes provincias de la sierra, y llegaron a la zona de La Parada. Por eso nosotros consideramos dentro de la obra que hay un vínculo muy estrecho entre lo que es Gamarra hoy y el mercado mayorista La Parada, que ya no es el mercado mayorista, pero que en sus inicios, estamos hablando de los años 50, sí tenía un estrecho vínculo comercial. Entonces, estos jóvenes pioneros de 14, 18 años decidieron instalarse en la cuadra 7 de Girón Gamarra y allí iniciaron sus pequeños talleres de confecciones, y así es como se inicia el gran emporio. Ahora, yo he visto, Humberto, que empiezas justamente por comparar el mercado de La Parada y su influencia en Gamarra, pero te remontas hasta los años 1920 en realidad. ¿Ah? Empiezas a narrar un poco la historia de por qué el nombre de la Victoria, dices que es el nombre de la esposa del presidente José Rufino Echenique, doña Victoria Tristán. Y me parece interesante llevarlo a revisar incluso las normas, cuando dices el 16 de agosto de 1921, mediante ley 462 promulgada por el entonces presidente Augusto Ibele Guía, empieza a urbanizarse con la intervención de Mariano Felipe Paz de Soldán y la compañía urbanizadora La Victoria. ¿Qué tal trabajo, señor? Bueno, es un trabajo de investigación muy fuerte que he realizado justamente para dar a conocer desde dónde se remonta el tema del gran emprendimiento de los empresarios de Gamarra, ¿no? Desde dónde se remonta la formación del distrito de La Victoria y cómo es que nace ese distrito y cuál es la influencia que tiene el señor Canepa Caicho cuando dona a la Municipalidad de Lima en los terrenos donde hoy posteriormente se construyó el gran mercado mayorista de La Parada. Pero antes de eso, hablando ya de los inicios de la distrito de La Victoria, también ahí resaltamos la influencia italiana que tuvo La Victoria. Incluso el primer alcalde de La Victoria fue un italiano, don Juan Carbone. Don Juan Carbone en 1920, ¿no? Así es. Ahora es importante. Sí, José Manuel, justamente compañeros del Colegio Raimondi, tanto Carbone como Canepa, ¿no? Bueno, en los años 70, los descendientes, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de que sean condiscípulos. Pero aquí de La Victoria, aunque nuestro programa es Política al Día y no Historia al Día, sin embargo, le doy el dato que en cuanto a La Victoria, también hay la otra versión de por qué el nombre, porque en 1921 se conmemoró el centenario de la independencia del Perú, de la victoria de la independencia, ¿no? Es como cuando se dice el militarismo de la Victoria, y que entonces la Victoria nace prácticamente paralela al distrito de Breña, ¿no? Por si acaso le digo, ya como usted ahondará, claro, ¿no? Claro. Hay ese elemento de justamente, ¿no? El por qué la Victoria y por qué este proyecto. Y regresando a los 50, que son años tan especiales con la dictadura de Odría y esta segunda oleada de industrialización de Lima, ¿no? Porque la de los años 20 que usted indicó se concentra más en Vitarte, ¿no es cierto? Sí. Santa Rosa Cotton Mills, Vitarte, en fin, la carretera central actual.
el nacimiento de los primeros sindicatos de obreros de Lima y las primeras huelgas generales de Lima. En cambio vemos que en Gamarra, más que empresa fabril, tenemos a lo que ahora llamaríamos emprendedores y microempresarios, ¿no? Encontró esa diferencia entre los industriales de los años 20, de Santa Rosa, Santa Catalina, con los microempresarios, podemos llamarle así, de Gamarra. ¿Sí? Sí. ¿Qué impulso ideológico encontramos en estos pioneros de los años 50? ¿Son ellos, digamos, liberales? ¿Son emprendedores? ¿O son, digamos, personas que quieren sobrevivir el día al día? ¿Qué característica ideológica o espiritual encuentra en ellos? Bueno, realmente ellos, los pioneros de Gamarra, los jóvenes de 18, 17 años que estábamos hablando, me interesa anotar la edad, porque esta obra está dirigida a los actuales jóvenes emprendedores, a la juventud emprendedora del país, porque estos pioneros de Gamarra, siendo jóvenes, llegaron al emporio no con la idea de sobrevivir, no con la idea de ser microempresarios, sino con la idea de hacer un buen capital y con la idea de tener un éxito económico en su vida, para su familia, para sus futuros hijos y para sus padres. Con esa idea vinieron a la capital y lo lograron. La gran mayoría de los pioneros jóvenes de 18, 20 años que poblaron la zona de Gamarra y que fundaron el emporio, se han vuelto pues grandes empresarios de éxito. Tú lo mencionas a uno de ellos, por ejemplo, a Vicente Díaz Arce, Sí. quien indudablemente es para escribir un libro completo, creo, sobre su vida, ¿no? Así es. Vicente Díaz Arce fue el primer joven de 19 años que se instaló en la zona propiamente de Gamarra, en la cuadra 7. Habiendo llegado de Camaná, Arequipa, de esa zona viene él, a vivir en la casa de un familiar en los Barrios Altos, siendo joven. Él vino a estudiar por indicaciones de su mamá. Aunque a él no le gustaba mucho una carrera técnica ni profesional, le gustaba desde joven el negocio, la venta, ¿no? Pero haciendo una trayectoria de su vida, hemos encontrado de que él estudió en el Politécnico José Pardo. Cuando termina la carrera del José Pardo, ya siendo ya técnico, profesional, entonces él tiene que tomar una decisión. O busca trabajo en el área donde se había perfeccionado como técnico, o se dedica a ser empresario. Porque paralelamente a los estudios que él tenía en José Pardo, él vendía productos textiles como ambulante. No tenía un puesto, no tenía carreta, simplemente caminando es como él vendía sus productos. Entonces, cuando termina sus estudios, él decide profundizar más ese tipo de venta que hacía. Al vender una gran cantidad de productos, lógicamente obtuvo buena ganancia. Y toda la ganancia lo guardaba, no lo gastaba. Y con esa ganancia que obtuvo, logró con poco tiempo alquilar un pequeño local, comprar unas cuantas máquinas y se inició en la confección. Justamente me recuerda, y habíamos en algún momento comentado, como los clásicos, como Yacoca, ¿no? Que en el sueño americano, si aquí podríamos hablar de un sueño limeño. Y al respecto, quería hacer una pregunta un poco numérica. De estos primeros emprendedores de la década de los 50, ¿cuál era el porcentaje de ellos provenientes de provincia? Bueno, en un 100%. 100%. En un 100%. Perfecto. Según los análisis y las investigaciones que hemos realizado, todos eran de provincia, y no solamente de la sierra, sino del norte, del sur. Quiere decir que la presencia en este caso de los italianos, incluso de los chinos, digamos, era una especie de una situación coyuntural, a diferencia de los provincianos que sí venían a desarrollar trabajo para hacer un poco de dinero y en muchos casos regresarse a sus pueblos, ¿no es cierto? Exactamente, lo que pasa es que los italianos y los chinos ya estaban antes que lleguen los pioneros de Gamarra. Estaban porque existía, antes de formarse de Gamarra, acuérdate, existía el mercado mayorista de La Parada. El mercado mayorista de La Parada aglomeraba o era un centro de reunión de todas las provincias del país, porque ahí descargaban los camiones de los productos de la sierra. Y esos camiones que venían de la sierra con los productos también traían un negocio
de productos hacia la sierra. ¿Y dónde estaban los productos que llevaban? ¿Quiénes traían los productos que se llevaban a la sierra? Eran los italianos y los chinos que llevaban productos que se instalaban en la zona alrededor del mercado de la parada, y entonces esos provincianos que traían los productos de la sierra hacia la parada, y con la plata que tenían, compraban productos que eran de Lima para llevarlos a la sierra. Era un negocio de ida y vuelta. Correcto, sí. Y justamente un clásico norteamericano es Horace Sweet Marden, que en los años 20 escribe el libro de Cómo triunfar en los negocios. Y en uno de sus primeros capítulos menciona del gran imán que tiene como atractivo la gran ciudad. Y menciona que la gran ciudad siempre crece y es dinámica porque se alimenta permanentemente de los inmigrantes que vienen con una gran fuerza del campo. Aunque también él admite que luego los hijos de estos migrantes y sus nietos, ¿no?, ya no tendrán ese impulso. Sin embargo, como la gran ciudad mantiene esas características de imán, de magnetismo, entonces crece y se vuelve dinámica. A propósito, y en este caso, ¿no? Perdón que te corte, pues en el caso de Gamarra ocurre lo contrario, porque en el caso de Gamarra, los hijos y los nietos de los migrantes, de los pioneros, sí tienen el mismo impulso, hasta mayor. ¿Por qué Gamarra Coraje de Gigantes? Bueno, justamente porque es una clase empresarial, lo de Gamarra, que es un ejemplo para el país, porque son empresarios que sin tener apoyo de ninguna entidad del Estado, empresarios que sin tener el apoyo de ninguna municipalidad, especialmente La Victoria, han logrado desarrollar su espíritu empresarial, su conocimiento como empresario, y sobre todo conquistar los mercados internacionales. Inclusive antes de que se hable del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y otros tratados que se han hecho con países europeos y asiáticos, ya los empresarios de Gamarra han inundado el mundo. Están en diferentes países del mundo. Y eso no figura pues en las estadísticas del gobierno, pero están ahí, existen. Los empresarios de Gamarra lo saben, se conocen unos y otros. Y son empresarios que sin tener capital, que sin tener financiamiento de ninguna clase, han logrado acumular una gran fortuna. Y eso no lo hace pues cualquiera. Para hacerlo hay que tener coraje. Y además, como decía aquí nuestro amigo, en otros escenarios, en otro tipo de empresarios, los padres desarrollan una empresa, luego los hijos o los nietos lo desbaratan, desaparece la empresa. En el caso de Gamarra no existe eso. Los hijos y los nietos de los pioneros de Gamarra siguen haciendo empresa. Y ese es el coraje que le ha transmitido de padre a hijos, que es lo que existe en Gamarra. Por ejemplo, volviendo al tema de Vicente Díaz Arce, el hijo mayor de Vicente Díaz Arce maneja muy bien una exitosa empresa hilandera en Ate, en Santa Anita. Y ahí está, dirigiendo, dando empleo, Qué bueno, generando riqueza para el país. Perfecto. Y nosotros en esa historia recordamos esa noticia en la primera plana del diario El Comercio, ya en los años 90, 94, 95, cuando anunciaba que el metro cuadrado más caro de todo el país ya no estaba en Girón de la Unión ni en la Avenida Larco, sino que se había trasladado a Gamarra. Todo un hito, ¿no? Aproximadamente en la primera mitad de los 90. Bueno, el metro cuadrado en Gamarra es el más caro de todo el país. Más caro que el de Chacarilla, más caro que el de las Coazuarinas. Y justamente ese valor que le ha dado el terreno ha sido producto del coraje de los empresarios de Gamarra. Ahora, pero Gamarra tiene, digamos, una planificación como para soportar un desarrollo industrial comercial, o es que a un mediano plazo tenga que hacer algún giro de industrial a solo comercial. Bueno, muy buena pregunta. Este es el clamor actual de los empresarios de Gamarra. Se está pidiendo al gobierno central y al gobierno local para que realmente hagan un planeamiento, una planificación de la expansión del damero de Gamarra. Porque ya Gamarra está saturada en cuanto a lo que es la zona urbana. Entonces habría que hacer llegar a las autoridades pertinentes para que se aboquen a desarrollar un proyecto a fin de desarrollar con mayor modernidad
todo lo que es la zona del damero de Gamarra y el acceso a la zona de Gamarra, a fin de que Gamarra siga siendo el clúster de la confección a nivel de Latinoamérica. Así es, porque el logro que de estas navidades últimas, cuando tomaron como meta los 500.000 clientes diarios, ¿no? Una cifra más que extraordinaria, que permitió incrementar las ventas con consumo interno y también a nivel de exportación. Justamente en las cifras, porque hablamos también de Gamarra hoy y Gamarra mañana, ¿no? Tenía el dato que en el 2012 la suma total de exportaciones de Gamarra en dólares alcanzó los 2.158 millones. Una cifra pues más que extraordinaria, porque esto es justamente cuando hablamos de la Telefónica y la famosa compra, ¿no? Incluso esta suma es mayor, y que habría crecido en 9,2% en relación al año 2011. ¿Cómo va este crecimiento en las exportaciones? ¿Se mantiene a pesar de la crisis europea, que en octubre ya cumplirá 5 años? ¿Da señales de decrecimiento, desaceleración? No, sí se mantiene, inclusive la crisis europea es un incentivo más para los empresarios de Gamarra. ¿Por qué? Porque los productos de confecciones de Europa son caras, que son producidas en esos países como Portugal, España, Francia, Italia, son caras para el habitante de esos países. Pero las prendas de Gamarra, al llegar a esos países con precios competitivos, con precios bajos, lógicamente van a tener una aceptación muy importante. Y de eso se trata la propuesta que estamos llevando actualmente a las embajadas de nuestro país, en esos países, para que esas embajadas hagan una promoción, así como hacen la promoción de la comida del chef Acurio, también hagan una promoción de las confecciones del Perú, que tienen precios competitivos y tienen una calidad muy buena con relación a otros países de Sudamérica. Qué importante, Humberto, usted está cumpliendo la función no solo como escritor y empresario, pues estoy trayendo a la memoria, usted es presidente de la Cámara de Exportadores de las Pymes, Capimex, así es. ¿Cierto? Sí. Entonces usted está en el ejercicio en todos los lados, por un lado difundiendo la cultura empresarial, pero por otro lado tratando de introducir el producto gamarrino, que de por sí, dicho sea de paso, tiene toda la razón cuando habla de lo atractivo que se convierte el producto peruano, en este caso de Europa. Hay empresas de calzado, por ejemplo, que aquí lo están vendiendo a un promedio de $18 y en Europa lo están vendiendo, calzado peruano, entre 65 a $70. A ellos les es más importante producirlo en el Perú que producirlo allá mismo, ¿eso es cierto? Así es. Bueno, pero he visto también algunas otras actividades suyas. Sí. Esto de la lucha contra la corrupción, usted también se suma, digamos, a este gesto de la defensa por la justicia, por la transparencia. Bueno, es parte del desarrollo empresarial de la micro y pequeña empresa y a nivel del país y por ende de Gamarra, porque por causa de la corrupción la pequeña empresa no crece en el país. ¿Cuántas pequeñas empresas se mantienen pequeñas? ¿Por qué no pasan al escalafón siguiente, que es la mediana empresa? ¿O cuántas microempresas se mantienen micro y no pasa al escalafón siguiente, que es la pequeña empresa? Porque la corrupción no deja que los empresarios crezcan. Ese es el punto. ¿Por qué no dejan? Porque en el caso de Gamarra, por ejemplo, no desarrollan el plan urbanístico que se requiere para que más compradores lleguen al damero. Nosotros queremos que lleguen compradores de las Casuarinas, de San Isidro, de Miraflores. Esa gente camina o se moviliza en carros 4x4, carros de último modelo. Entonces, ¿con qué aliciente van a llegar a Gamarra si todos los alrededores de Gamarra las pistas están rotas? Hay huecos, hay zanjas. No solo están rotas, están llenos de rejas. Están llenos de rejas. Entonces, eso es desidia del alcalde. ¿Y por qué el alcalde lo deja? Porque no invierte los recursos del gobierno local, por llevarse el dinero a su bolsillo, por llevarse el dinero a sus casas a través de la corrupción. Y es ahí donde nosotros hemos salido mediante un colectivo también a batallar con este flagelo que daña la economía nacional y que daña a la micro, pequeña y mediana empresa. Pymes Perú.